Ya saben que están acá. Ella Bueno, acá. mi presentación también. Tan grandes, ya andar buscando la vaca. Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Ya me conocen, yo soy parte del servicio de clínica médica del hospital, soy coordinadora de residentes de clínica médica y soy cardióloga también. Yo trabajo con Luis, con el doctor Gramática, en la vida privada, sí le hago toda la valoración prequirúrgica y posquirúrgica de sus cirugías bariátricas de sus pacientes. A mí me toca hablar de complicaciones de la cirugía bariátrica, pero yo lo que más hago y lo que quiero transmitir también es un poco la valoración prequirúrgica, ¿sí?, de la cirugía. Ustedes saben que esta cirugía hoy se está tendiendo a que sea una cirugía reconocida como entidad, como patología, ¿sí? Pero la mayoría de las obras sociales no la aceptan como una patología a la obesidad, como para indicación quirúrgica a la cirugía. Pero bueno, la mayoría de nuestros pacientes son pacientes jóvenes, obesos, hiperobesos, sin grandes patologías o factores de riesgos y se convierten en una cirugía netamente electiva. Al ser una cirugía netamente electiva, nosotros tenemos que exprimir al máximo al paciente en cuanto a su riesgo quirúrgico y en cuanto a su valoración, porque nosotros no tenemos la más mínima chance ni posibilidad de que el paciente se nos complique en el postquirúrgico. El paciente va a ser sometido a una cirugía de muchísimo riesgo, sí, porque afecta a todos los sistemas, va a estar involucrado en el postquirúrgico. Y realmente es una cirugía que es por una cuestión estética, más allá de que realmente tiene una indicación médica. La mayoría de los pacientes que nos consultan son pacientes jóvenes, el 90% son menores a 40 años, me atrevo a decir a 30 años, y son hiperobesos de más de 150 kilos, ¿sí?, hasta 200 kilos. En la valoración prequirúrgica, Luis, cuando comenzamos a trabajar, siempre me dice, cuídame las espaldas. Cuídame las espaldas a mí, o sea, que se las cuide a él para que no haya complicaciones de los pacientes. En realidad creo que es una excelente frase para decir de cuidar las espaldas al paciente, ¿sí? De que el paciente no se complique, ¿sí?, con algo grave, porque se puede morir. Hay dos complicaciones que son muy graves, que después las vamos a ver, que es la dehiscencia de la herida quirúrgica, en segundo lugar, y en primer lugar el tromboembolio pulmón, ¿sí? Entonces, en la valoración prequirúrgico uno tiene una rutina en la que pide, que es muchísimo más amplio que una rutina de un prequirúrgico común de una colecistectomía. Nosotros tenemos que hacer una valoración de muchos órganos que están silentes, sí, por lo menos cuando el paciente viene a la consulta, y empiezan a saltar o empezamos a descubrir anormalidades porque pedimos los estudios adecuados para los mismos. Dentro de los estudios pedimos el laboratorio, la rutina completa que implica también lo que es el hepatograma, la coagulación, pedimos lo que es el proteinograma por electroforesis, que eso nos va a hablar de cómo sellan las heridas quirúrgicas, como también así nos va a hablar de las posibilidades de complicaciones en cuanto al estado de defensa del paciente. Además de eso, pedimos ciertas situaciones hormonales específicas, como es el dosaje de la hemoglobina glicosilada, porque la mayoría de los pacientes no son diabéticos, sino que tienen un síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico hay que buscarlo para encontrarlo, ¿sí? Porque si nosotros nos tomamos una glucemia aislada con el colesterol aislado, nunca lo vamos a encontrar. Entonces, con un registro de tensión, con una insulinemia alta, nosotros construimos el síndrome metabólico. Para encontrar las patologías y evitar las complicaciones, hay que tener ya como establecidos qué cosas le vamos a pedir al paciente. Entonces, de rutina y de la parte hormonal, nosotros le pedimos lo que es la insulina basal y la insulinemia postprandial a los 120 minutos. Los valores normales no se preocupen que los manejamos los clínicos, porque si no nosotros los tenemos que medicar al paciente hasta que vaya a la cirugía, y hasta incluso en el postquirúrgico inmediato los tenemos que medicar para que esté bien compensado, y a lo largo de cuando el paciente empieza a recorrer ese descenso rápido y brusco de peso, empezamos a suspender la medicación.
Además de eso, pedimos el cortisol. El cortisol plasmático es muy importante pedirlo porque son pacientes que van a ser sometidos a un estrés impresionante ya desde la primera etapa del prequirúrgico. Desde la primera etapa del prequirúrgico, que es desde la dieta que tienen que hacer, porque ustedes saben que todo paciente que va a ser sometido a una cirugía bariátrica debe perder el 10% de su porcentaje, de su masa corporal, ¿sí? Gracias. Entonces el paciente va a estar sometido a un estrés. Son pacientes que son de una personalidad tipo A muy difíciles de manejar, no cumplen la dieta, la mayoría toma alcohol, tiene alteraciones en el hepatograma, así que son cosas que hay que tener en cuenta, porque son cosas que después nos van a complicar tanto la cirugía en sí para el cirujano como para el clínico en la recuperación. Además de eso, nosotros pedimos lo que es hormonas tiroideas, paratormona también pedimos, ¿sí? Todo lo que es calcemia, magnesemia, todo eso es fundamental tenerlo. Y algo que es básico, que yo lo considero como el laboratorio de rutina, todo lo que nos sirve para valorar el perfil de hierro en el depósito que tiene el paciente. Muchas veces los obesos, la mayoría de las veces, el obeso lo que tiene es mala calidad de depósito, tiene poco depósito de hierro, por ejemplo, y nosotros lo vemos que en el postquirúrgico inmediato, le estoy hablando cuando yo hago el primer control, que es a los 15 días de operado, el paciente se anemiza, está muy disneico, y uno se empiezan a mezclar las causas de qué complicaciones pueden aparecer. ¿Por qué está disneico? ¿Qué hizo? ¿Una insuficiencia cardíaca? ¿Tiene insuficiencia cardíaca? ¿Está anémico? ¿Ha hecho una hemorragia? ¿No tiene los depósitos? ¿Ha hecho un TEPA? Que ustedes saben que ocurre muchísimo porque ya su obesidad y la inmovilización los predispone al desarrollo de la misma. Además de esos análisis, que eso es el laboratorio básico que se pide, no en todos los lugares se hace, nosotros con el doctor lo hacemos sí o sí, y si hay un parámetro que está alterado, aunque el paciente tiene fecha para la cirugía para la semana que viene, se cancela y se posterga hasta que el parámetro o la situación clínica del paciente esté compensada. Además de eso del laboratorio, pedimos una radiografía de tórax independientemente de la edad. Eso es para ver su estado pulmonar, la mayoría son tabaquistas severos. Pedimos para ver también el tamaño de su corazón. La obesidad de por sí predispone a las miocardiopatías, ¿sí? Es un factor de riesgo primero, junto con el tabaquismo y el sedentarismo, para las enfermedades cardiovasculares. Además de eso pedimos una ergometría. Hay muchos obesos que no nos pueden hacer una ergometría, no tienen ni en bici ni en cinta, no tienen una buena capacidad vital forzada, entonces no los sometemos directamente a las ergometrías, pero sí le pedimos un ecocardiograma de rutina a todos los pacientes, para ver cómo es la fracción de eyección, que la fracción de eyección me habla a mí de cómo está ese corazón, si hay isquemia, si el paciente tiene una arteriosclerosis o no la tiene, nos habla de eso. Además de eso pedimos un ecodoppler de miembros inferiores, eso es una rutina. Los obesos, la mayoría tienen trastornos venosos y tienen trastornos en la circulación por una cuestión de la presión intraostática, entonces descartamos de entrada que no tenga una trombosis venosa profunda, porque es un motivo por el cual es contraindicación absoluta para la cirugía, por lo menos por 6 meses, ¿sí? Otra cosa que pedimos de rutinas de veda, ¿sí? La endoscopía digestiva alta para ver las características de ese esófago, de ese estómago y del duodeno. Se toma muestra y biopsia para ver si tiene Helicobacter pylori, que en el caso nuestro, en trabajo conjunto, se hace tratamiento previo antes de la cirugía como corresponde. Además de eso, ¿querés preguntar algo más? ¿Tiene mucha incidencia Helicobacter cuando hacen la biopsia? Tiene muchísima incidencia de Helicobacter pylori. Nosotros hacemos el tratamiento, ya lo vamos a ver también un poco en las complicaciones, pero también se hace el tratamiento profiláctico con todos los prazoles, ¿sí? Sí, porque tienen un problema, ahí te escucho, porque tienen muchísimo reflujo. Si es asintomático el Helicobacter. Si es asintomático se trata igual.
se trata igual. Doble esquema antibiótico, sí o sí, es porque se debe tratar la enfermedad gastrerosiva, se debe tratar el helicobacter porque nos predispone ya a complicaciones, una gastritis erosiva post-quirúrgica inmediata. Sí, es una de las complicaciones que tenemos y que nosotros ya las podemos prevenir tratando el Helicobacter pylori, que es muy fácil de tratar, se trata con 2 antibióticos y con los omeprazoles. ¿Estamos? Bien. Otra cosa que pedimos de rutina, bueno, por supuesto, la valoración cardiovascular, un electrocardiograma y el riesgo quirúrgico. Y lo último que pedimos es una ecografía completa abdominal para ver el tamaño del hígado, para ver el hígado graso que seguramente tiene el paciente. Hay muchas veces que encontramos que los pacientes vienen con enzimas alteradas que hasta un cierto punto se los consideran que son hepatitis o pseudohepatitis por el hígado graso, y en otros casos hay que realmente volver a hacer la anamnesis para ver si no hay otras causas, ¿sí?, de hepatopatías, ya sea virales o tóxicas o medicamentosas, porque son pacientes que toman muchos antiinflamatorios, ¿sí? Además de la ecografía abdominal para valorar el hígado, es para valorar la vesícula biliar. ¿Por qué? La bibliografía, ¿sí?, no indica de por sí que en una cirugía bariátrica se haga una colecistectomía. No está indicada. En mi experiencia personal con el doctor Gramática, se le evalúa la presencia de litiasis biliar porque él la saca, él hace una colecistectomía. Porque se ha demostrado que en el postquirúrgico a largo plazo, ¿sí?, la incidencia de litiasis vesicular es altísima, porque los pacientes tienen un déficit, ya lo vamos a ver, nutricional, y por una alteración en la absorción del intestino y por la reducción, ¿sí?, del factor intrínseco de la absorción de las vitaminas B, ¿sí?, y de las vitaminas D. Entonces, esas vitaminas nos predisponen a que se desarrolle un hiperparatiroidismo y con ello el desarrollo de los cálculos. Entonces, nosotros en nuestro manejo personal no tienen nada que ver con las guías de cirugía. Las guías de cirugía están discutidas. Cada cirujano con su paciente adquiere el riesgo y toma su decisión. Lo importante, lo último estudio que me falta es la espirometría, sí o sí, porque estos obesos la mayoría de las veces tienen patología restrictiva. La patología restrictiva la mayoría de las veces es leve, pero necesitan medicación, chicos. Por eso después, en el postquirúrgico inmediato, que no lo menciona la bibliografía que vamos a ver ahora, pero yo sí se lo digo como clínica que lo sigo, aparecen que no lo podemos detectar rápido del respirador, que hay que volverlos a intubar, que empiezan con broncoespasmos, y es porque no están en buenas condiciones kinesiológicas. No tenemos que preparar el pulmón para una cirugía bariátrica. Es decir, va a ser sometido a una cirugía que en la mayoría de los casos es selectiva, ¿sí?, y tiene que ser todo el cuerpo bien armónico, debe ir bien para esa cirugía que es una gran cirugía, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Les quedó claro? Todo paciente obeso, independientemente de los resultados, cuando yo cierro el apto porque tiene una valoración por un nutricionista, me entero recién por Rodol que no le dieron el prequirúrgico o la preparación, si no se las hubiera armado con un power. Se lo estoy hablando desde mi experiencia nada más, pero si no se los hubiera armado con mucho gusto. Para esta valoración prequirúrgico es un equipo el que funciona. Es el cirujano, que es el que son las manos, el que hace las cosas. Hay por atrás un clínico, ¿sí?, que es el que toma las decisiones de decir, bueno, con esta espirometría a este paciente le hacemos esto, le hacemos tanto de kinesio, le hacemos drenaje linfático, no le hacemos drenaje linfático. Si hay un psicólogo o un psiquiatra, en nuestro caso, en nuestro equipo hay una psicóloga que le hace una serie de ordenamientos al planteo, porque el paciente va a ser sometido a muchísimo estrés, ¿sí?, y a un cambio de vida radical,
que en la mayoría de las veces sale todo bien y no hay complicaciones y el objetivo se cumple, y en muchas veces no se cumple el objetivo, el esperado, y afortunadamente en la menor de las veces se nos complican los pacientes y se nos mueren, porque pasa que se nos mueren, y se nos mueren personas jóvenes. ¿Estamos? Entonces, el paciente tiene que estar preparado para lo que va a enfrentar. No es una cirugía que, bueno, total voy, me saco la vesícula y ya está. Es una cirugía en donde el paciente tiene que tomar conciencia de lo que se va a hacer, le va a cambiar la vida para siempre y que tiene un montón de complicaciones que le pueden pasar. Estamos tanto en la cirugía como en el postquirúrgico, mediato, inmediato y tardío. Y por último, la valoración nutricional, en donde el nutricionista le da una dieta para que baje el 10% del peso que tiene cuando llega a la consulta. Y además el nutricionista lo somete al paciente a un estrés muy grande la semana previa a la cirugía a estar tomando líquidos, ¿sí? Y las 24 horas previas a la cirugía, en donde el paciente se le hace un vaciamiento de todo lo que es su aparato digestivo con el fosfodón, con estos purgantes de intestino, que hay que bancárselas. Por eso hay que dosar el cortisol para no tener una insuficiencia suprarrenal en un paciente que en un postquirúrgico no levanta la tensión y no tiene otros signos, o una hiponatremia o una hipopotasemia. No es para que ustedes aprendan clínica médica. Yo sé que ustedes quieren ser cirujanos y quieren operar, pero el paciente no es solamente una cirugía, es un todo en donde hay que ver todo la evolución posterior, ¿sí? Bien, no es solamente controlar un drenaje o no. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos les lleva al paciente desde que se hace la consulta médica que se opera? Un mes. ¿Hacer todo eso un mes? Un mes en un paciente sin ninguna complicación. En un paciente que tiene complicación, ya es distinto, nos puede llevar varios meses. Pero desde el paciente llega siempre el cirujano, ¿ok? O sea, el paciente va a buscar la solución siempre. Y el cirujano te deriva primero al clínico para que se le haga todo el show, se valore el paciente clínicamente con el examen físico, ver si no hay que pedir otras cosas, si es un paciente hipertenso. Vuelvo a decir, la mayoría de estos pacientes tienen un síndrome metabólico que si el médico si el clínico no lo busca, no lo encuentra, y hay que tratarlo para eso, sí, para disminuir los riesgos en el postoperatorio. Hay pacientes que son hipertensos, muy jóvenes, vienen con mucha medicación, entonces hay que valorar su estadio de la hipertensión. ¿Qué sé yo? El paciente te viene por una bariátrica y yo le termino pidiendo un fondo de ojo, Martín. ¿Me entendés? Entonces es una visión sistémica del paciente. Entonces el paciente, como les decía, viene a buscar la solución al cirujano, el cirujano lo deriva al clínico, en el caso de nuestro equipo. No en todos los lugares es así, le digo porque yo trabajo en otras instituciones privadas en donde yo solamente firmo y sello si está apto o no el paciente. La mayoría de las cosas a veces las bocho porque no voy a decir el nombre de la institución porque ahí se opera. O sea, lo importante es operar y el paciente no se ve que tenga todas las condiciones para que cuando sea después un postquirúrgico normal, en las 48 horas el paciente se va de alta con sus drenajes, ¿sí? Y empieza su tolerancia oral. Eso es un postquirúrgico habitual, normal y sin complicaciones, ¿está? Entonces, no es fácil, es un equipo que trabaja en conjunto, que decide, y bueno, como te digo, lleva como mínimo un mes. La consulta con el clínico como mínimo son 3, ¿sí? Uno en donde vos le pedís todos los estudios, otro donde vos valorás todos los resultados, que generalmente se encuentran anomalías, ¿sí? Y la tercera en donde uno pone el sello y la firma
para decir, bueno, ya lo vio el nutricionista, le dio el ok, perdió el 10% del peso, ya lo vio la psicóloga, le dio el apto-psíquico y bueno, yo soy la que pongo y doy el apto y yo me hago cargo si le pasa algo al paciente mañana desde el punto de vista clínico, no quirúrgico. ¿Tá? Hace muy poquito nos pasó una experiencia personal, una chica de 21 años, muy obesa, 180 kilos, una personalidad, como digo yo, vulgarmente triple A, de exagerada, de ansiosa la chica. Ella lo único que quería era resolver su situación de que quería bajar de peso y no cumplió la dieta y no bajó de peso y perdió todos los estudios que yo le había solicitado, se hizo la mitad. Cuando me los trae viene con una APP bajo, que me llamó la atención, una chica de 21 años, ¿sí? Una APP de 55%, una GOT y una GPT con una gama GT, ¿sí? Altísima. Entonces te cambia toda la estrategia, ¿sí? Esta paciente tan apurada que estás, ya había saneado más de la mitad de la cirugía, ya había comprado todos los líquidos para tomar, todos los complejos vitamínicos, el paciente no está en condiciones de esperarse. Había que estudiarla, la paciente nunca te va a reconocer que toma alcohol, ¿sí? Eso lo tenés que indagar y hay que ser muy precavido para indagarlo, ¿tá? Entonces empezás pidiendo las serologías, ¿sí? Tenés que descartar los tipos de hepatitis autoinmunes, mujer joven de 30 años, una cirrosis biliar primaria, hay que descartar, ¿sí? Es decir, es un mundo la cirugía bariátrica y su presentación clínica para la misma, ¿tá? Es un mundo, no es algo tan liviano, ¿tá? Vamos a hablar de las complicaciones ahora. Yo estoy acostumbrada a dar clase caminando y todo, así que si alguien me hace el favor y me pasa si no les molesta, me pasan el botón, porque algunas cosas realmente las tengo que leer porque son muy técnicas de cirugía que no tengo la menor idea, pero sí las cosas clínicas y las que les voy a remarcar más tarde, que van a ver que son dos. Pasan. Hay complicaciones que se dan en la misma cirugía, ¿sí? Las complicaciones que se dan en la misma cirugía, que las tienen que saber ustedes y estudiar ustedes de los libros, seguir por favor. Bueno, vamos a hablar primero de la banda. Las complicaciones intraoperatorias son la perforación, la mala posición de la banda y la lesión del sistema de ajuste. La perforación muchas veces es muy difícil de ver, entonces eso se hace con ventilación de azul de metileno o por la prueba hidráulica. Muchas veces esta perforación son pequeñas, ¿sí? Y las vemos en el postoperatorio inmediato, en las primeras 24, 48, 72 horas, que ya vamos a hablar. La mala posición de la banda, ¿sí? Que eso, bueno, se va a ver después en el postquirúrgico con una simple radiografía CD, y la lesión del sistema de ajuste, que ya las vamos a ver después. Las postoperatorias tempranas, en las primeras 72 horas, la perforación. ¿Cómo se va a manifestar la perforación? Dolor abdominal. Dolor abdominal, ¿qué más? Taquicardia. Ajá. Dolor, mucho dolor. Taquicardia, ¿sí? Febrícula. ¿Y qué le vamos a hacer nosotros? Le vamos a solicitar métodos complementarios. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Una seriada? No, le pedimos una tomografía. La tomografía te va a dar una colección. Es indicación de reintervención de urgencia. Afortunadamente, ahora con esta técnica que se van de alta con los drenajes y que quedan 15 días con los drenajes, el índice de perforación en muchos casos se puede evitar la reintervención y eso lo maneja el cirujano, ¿sí? Pero si no, si hay una colección, se debe drenar. Sí. Hay perforaciones tardías también. Sí, ya lo vamos a ver también, que son las más graves. La afasia postoperatoria inmediata. La afasia postoperatoria inmediata es muy común y eso es porque la banda deja un orificio muy pequeño y se produce una pequeña hernia, ¿sí?, de la mucosa gástrica y te da la afasia postoperatoria inmediata.
Es muy simple, ¿sí? El diagnóstico se hace, para hacer ese diagnóstico se hace con una seriada gastroduodenal y con endoscopía eso se regula el ajuste de la banda. Y la infección del puerto del ajuste, eso es porque a través de los drenajes viene un líquido, que es un líquido de color amarillento, el paciente está taquicárdico, el paciente está con febrículas, no con febril, y bueno, esas son causas de reintervención del paciente. La que sigue, por favor. Las postoperatorias tardías, y las tardías son las que aparecen después de las 72 horas hasta la semana. Y tenemos la malposición de la banda, que es muy fácil eso, se dan cuenta simplemente con una radiografía directa del abdomen. La decisión de la reacomodación o no es inmediata, ¿sí? Y de acuerdo a la tolerancia del paciente. Muchas veces esto es un tirón de oreja para los cirujanos porque pasan asintomáticos, ¿sí? En el 50% de los casos pasan asintomáticos y son los cirujanos los que deben pedir ciertos estudios de control. Yo en las primeras 24 o 48 horas tengo que tener una radiografía del paciente, sí o sí de abdomen, ¿sí? Que no se hace nunca, ¿sí? Como también dentro de los 2 meses del postquirúrgico tenemos que hacer una endoscopia digestiva alta. ¿Estamos? Bien, la filtración del sistema de ajuste, la filtración del tubo puerto de ajuste, la filtración del balón, el deslizamiento, el slippage. El deslizamiento es un poco lo que estuvimos diciendo nosotros. Entonces se produce un deslizamiento de la mucosa gástrica y se comporta como un megaesófago, ¿sí? Y lo que se produce es una isquemia de la mucosa y eso es una urgencia que hay que reintervenirlo urgente el paciente porque el paciente se nos muere, ¿sí? De una isquemia de un órgano hueco, ¿está? Es como una isquemia mesentérica, nada más que es distinta la causa. Es como una hernia inguinal atascada, es exactamente lo mismo en cuanto a gravedad. La erosión es una complicación más tardía. La erosión es cuando la banda gástrica va penetrando en la pared del estómago, ¿sí? Se puede ver por endoscopía, ¿sí? Para eso la banda debe haber penetrado entre un 30 y un 50% de la pared gástrica y el tratamiento es con la reintervención. ¿Cuáles son los síntomas principales que tiene el paciente? Dolor abdominal, intolerancia alimenticia, la falta del descenso abrupto de peso, ¿sí? Y el dolor abdominal y la reganancia de peso también dice. Entonces, eso es una complicación grave y se necesita de la intervención quirúrgica. Cuando ha pasado más del 50% de la pared, se puede hacer por vía endoscópica, ¿sí? Cuando ha pasado menos del 50%, entre 3 y el 50, se hace por vía laparotomía. ¿Estamos? Bien, eso es la erosión. La dilatación esofágica o el megaesófago. ¿Qué es eso, chicos? La banda está tan ajustada que se produce como una calasia, ¿viste? En el Chagas, en la enfermedad de Chagas, es lo mismo. Y el paciente lo que va a tener son síntomas de reflujo. Son síntomas de reflujo. Y también acá se produce la falta de descenso de peso ligero por parte del paciente. Trastornos inflamatorios del esófago, que eso lo hemos dicho, que es por el reflujo y las úlceras y del reservorio gástrico. Muy común, muy frecuente, además los pacientes vienen que se automedican, son pacientes que son muy difíciles de manejar desde el punto de vista clínico porque te engañan muchísimo, toman medicación, comen cuando no tienen que comer, es decir, por eso es muy importante el prequirúrgico y de decirle la posta al paciente para que no haga esas infringencias en el postquirúrgico porque se nos vienen todas las complicaciones. Lo mismo pasa que en el postquirúrgico, para evitar estos trastornos inflamatorios del reservorio gástrico y del esófago, es el tratamiento con los inhibidores de la bomba de protones. ¿Estamos? Y la educación dietética. La educación dietética es fundamental. La que sigue.
Bueno, ahora vamos a hablar de las complicaciones de la gastrectomía en manga. Sigamos. ¿Cuáles son las complicaciones tempranas? Esto lo tienen que saber ustedes porque es todo de cirugía. Es la disección completa del ángulo de His, la colocación, eso se evita, ¿sí? Estas complicaciones, tomando estos recaudos en las cirugías, con la disección completa de las de His, con la colocación de la sonda calibradora orogástrica, que nos sirve para la valoración neumática de la misma, la hemostasia de la línea de sutura, que debe realizarse en forma manual. Eso es muy importante para las perforaciones tardías, que son las complicaciones más peligrosas, más graves para el paciente. La que sigue, por favor. Y las fístulas gástricas. Bueno, ante la sospecha de la filtración hay que hacer una CIRS, hay que hacer una seriada gastroduodenal con contraste hidrosoluble y vemos el pasaje del material. Una ecografía, en realidad no se utiliza mucho la ecografía, lo que sí se utiliza es la TAC con contraste y vemos la colección por esa fístula. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, si el paciente está, depende cómo esté el paciente. Tenemos dos tipos de pacientes. Un paciente que esté inestable hemodinámicamente, que está taquicárdico, que está hipotenso, que está con fiebre, que no lo podemos compensar, que está insaturado, que está con un distrés respiratorio, hay que intervenirlo. No queda otra, sí que intervenirlo. Hay otros pacientes en donde no tenemos correcciones tan importantes, en donde se hace primero una punción, se manda a cultivar, se comienza con antibiótico empírico hasta que tengamos el resultado del cultivo y se hace el tratamiento por 15 días, siempre y cuando no haya los parámetros básicos como la presión arterial, los signos vitales básicos que tenemos que saber con un paciente. ¿Cuáles son, chicos? ¿Qué más? Diuresis y catarsis. Esos signos vitales básicos, ¿sí? Nosotros salimos de la rehabilitación y sabemos todo eso. Te digo, Rodolfo, la saturación, ponele, si el paciente no está taquimnáico ni nada, no es ni necesaria. Pero si nosotros salimos de la habitación y hemos registrado esos signos vitales que yo dije, o esas características del paciente, como la diuresis y la catarsis incluida, sabemos todo del paciente, ¿tá? Porque quiere decir que todos sus órganos están funcionando, salvo el neurológico, obviamente, ¿tá? La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las conductas recomendadas? Bueno, yo me adelanté un poco. El paciente está con el drenaje y la filtración dirigida. Para el manejo de las colecciones y de las cavidades intermedias, de primera elección es el drenaje percutáneo, el cultivo del drenaje y la antibiótica, la que sigue. Y en la reexploración, estos son los posibles hallazgos: que tenga una peritonitis generalizada, focalizada o colección, si el orificio de tamaño importante se puede cerrar sobre la gastrostomía, asegurar una vía de alimentación por una sonda nasojejunal, y el uso de endoprótesis puede ser una opción válida en el tratamiento de filtraciones tempranas. Eso también es importante. La trombosis portal. La trombosis portal no es una complicación frecuente, en los pacientes jóvenes al menos. Sí es más común en los pacientes más grandes, mayores de 50, 55 años, que se hacen la bariátrica. La trombosis frontal hay que tener en cuenta algo que es muy importante, la esplenomegalia. Yo quiero saber cuántos de ustedes saben palpar un vaso. Muy bien. Hay que encontrarlo el vaso. Todo lo que se busca se encuentra, ¿sí? Si no lo podemos palpar porque se hace en una posición, que a veces por la vida quirúrgica, por la faja que tienen que usar, ¿sí? La posición es un poco compleja. ¿Saben cómo se llama la posición en la que se palpa el vaso? ¿O cómo lo palpan el vaso? Se llama posición de Schuster. ¿Estamos? También lo podían percutir. Percutir,
El vaso es un órgano que está cubierto por la onceada costilla. Entonces, lo correcto es cuando uno es de cúbito lateral, con extensión del miembro inferior, con flexión del miembro que está por encima, y hacer la palpación desde la fosa ilíaca y derecha hacia el hipocondrio, hipocondrio izquierdo, así es. Estamos más que la percusión. Porque la percusión muchas veces vas a tener un paciente que está muy neumatizado, ¿sí? Entonces te va a tapar esa matidez. O lo más fácil de todo, hay que hacerle una ecografía abdominal y ves la esplenomegalia y chau. Lo normal es que el vaso mida hasta 11, si tiene más de 110 milímetros ya es esplenomegalia, sospechar la trombosis portal porque hay que anticoagularlo urgente, ¿está? Bien, la hemorragia gástrica. De la hemorragia seguir poniendo todo. De la hemorragia voy a hablar muy cortito porque es muy fácil. La hemorragia puede ser intraluminal o intraabdominal. Intraabdominal es por complicación de la cirugía, ¿sí? Es porque los vasos no se hizo una buena hemostasia, ¿sí? Y la hemorragia intraluminal puede ser una hemorragia digestiva alto o baja. Los síntomas ya los conocen, hemorragia de memoria. ¿Estamos? Lo que sigue. Las complicaciones tardías. Y bueno, esto es lo que más vemos nosotros, los clínicos, en el consultorio. El reflujo gastroesofágico, que es la alteración, en realidad es porque se produce una alteración, porque se pierde, ¿sí? Hay una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, hay sección de las fibras musculares, hay disminución de la longitud del esfínter, hay aumento de la presión intragástrica, hay desaparición del ángulo de His y de la sección externa del antro, y hay dilatación proximal de la manga. Es decir, este reflujo gastroesofágico aparece en el 100% de los pacientes como complicación. ¿Por qué? Porque se pierde la anatomía normal del aparato digestivo. ¿Cómo se trata? Muy simple. Medidas posturales, la dieta y si es necesario algún antiácido, sí, y algún inhibidor de la bomba de protones. Me impresiona el sueño que tienen. Yo los entiendo. Dale. Yo porque estoy parada acá no tengo sueño, porque si no estaría igual. Bueno, ¿cómo lo vamos a prevenir? Con una veda preoperatoria para ver las características de ese esófago, el diagnóstico de la endoscopia con biopsia de esofagitis, la pH-metría no se usa más, así de una se lo digo, y el tratamiento lo que dijimos en los primeros 3 meses, lo que sigue. La dilatación del pouch. Esta es una de las complicaciones tardías que no es grave, ¿sí? Sino que influye en la meta y el paciente. ¿Estamos? Entonces, por ahí para nosotros no es grave desde el punto de vista médico, pero sí para el paciente porque le está complicando el descenso de peso. Es un tamaño mayor al evidenciado en el último estudio radiológico, ¿sí? Con un descenso de peso insuficiente o reganancia de peso, ¿sí? Del paciente. Solo debe ser considerada una complicación si se asocia un mal resultado en cuanto a descenso del peso del paciente que cumple y o ha cambiado los hábitos alimentarios. Hace mucha trampa a los pacientes. La incidencia no se conoce, realmente no hay un porcentaje de la misma porque no está realmente estudiada. ¿Cuál es la fisiopatología? El exceso de la presión intragástrica por grandes porciones de alimentos, por vómitos reiterados o porque hace una obstrucción distal, por la presencia de una hernia hiatral asociada, ¿sí? Y la prevención es la técnica quirúrgica correcta y reeducar al paciente en la parte alimentaria, que eso tiene que estar en el prequirúrgico. Seguimos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya lo dijimos, y el estudio vamos a hacer una serie de gastroduodenal para ver cómo está, y ahí vamos a ver el pouch dilatado. El tratamiento número 1, la reeducación del paciente, ¿sí? Y que empiece a hacer actividad física. La plástica del pouch agrandado si es necesario, y si no, la conversión a otra técnica.
estenosis del tubo gástrico. La estenosis del tubo gástrico es una complicación médica que tiene que tener sus recaudos, ¿sí? Porque si bien ya vamos a ver cómo se caracteriza clínicamente, acá de esta complicación podemos pasar a otra complicación al tratarla. Si al tratarla, porque la estenosis, ¿cómo se va a solucionar? Con la dilatación. Entonces nos podemos perforar. Y ahí sí que es una complicación muy grave. Ustedes acuérdense que las hemorragias, las perforaciones y las embolias son las complicaciones más graves y las causas de muerte de estos pacientes. Bien, hay una disminución del calibre del tubo gástrico que no se modifica con los estudios dinámicos, se asocia a síntomas de que el paciente tiene realmente trastornos en su alimentación, no tiene un buen seguimiento, ¿sí? En el postquirúrgico alejado se calcula que es más o menos entre el 0,7 y el 4%. La estenosis. Bueno, vamos a ver, la bujía no parece ser un factor determinante en la producción de la estenosis. Siempre que se utiliza el calibre de la sonda que se utilicen sean de 30 a 60 French. El refuerzo de la sutura sobre la línea debe confeccionar el tubo gástrico, en especial la sutura imbricante con material no reabsorbible. La aparición tardía de la estenosis puede deberse a un factor isquémico, ¿sí? Inducida por una sutura muy apretada. Es una complicación bien del cirujano. También se ha observado el desarrollo de estenosis luego de la resolución de fístulas, es decir, complicación de otra complicación. ¿Cómo le vamos a clasificar esta estenosis? Bueno, primero que aparecen en el postoperatorio tardío, ¿sí? Entre los 6 y 24 meses. Las náuseas, las disfagias, los vómitos y el reflujo de nuevo son las manifestaciones. El diagnóstico se va a hacer por una seriada gastroduodenal o una endoscopía y la localización más frecuente es en la incisura angularis. El tratamiento es la dilatación endoscópica con balón. Se clasifican, me confundí, es en la otra cirugía la clasificación. Por último, las complicaciones son las deficiencias nutricionales, que es la vitamina D, que puede venir desde el prequirúrgico, pero además del déficit de la vitamina D, una complicación muy frecuente que aparece sí es la anemia ferropérica. Por eso en el paciente lo que tenemos nosotros que controlarlo, no solamente con el hematocrito y ver los volúmenes corpusculares medios y la hemoglobina corpuscular media, sino también tenemos que ver lo que es la transferrina, el índice de saturación de transferrina, la ferremia y la ferritina. ¿Está? Porque con un simple comprimido hay veces que no lo pueden tolerar por vía oral, ya sea por la misma cirugía o porque de por sí el tratamiento es difícil de tener buena tolerancia oral, se hace intramuscular y el paciente les cambia de vida. Porque te viene un paciente que ha bajado 40 kilos, ¿sí? En 2 meses, hizo un cambio radical, pero el paciente no puede bajar las piernas. Les digo porque pasa y pasa mucho. Lo que sigue. Bueno, ahora vamos a ver las complicaciones del bypass gástrico en IDERUL. ¿Cuáles son las complicaciones tempranas? Todas estas complicaciones, las complicaciones tempranas se producen en el primer mes del postquirúrgico, ¿sí? Son múltiples: infecciones, peritonitis, hemorragia, trombosis, TEPA, trombosis venosa profunda, trombosis de la porta, vómitos, diarrea, constipación, intolerancia alimentaria, estenosis, úlcera, trastornos respiratorios asociados a infecciones en el postquirúrgico, renales, cardiovasculares, renales, la fuga, la dehiscencia de las suturas, las hemorragias intraluminal, intraabdominal y la oclusión. De todas estas, hay 2 que nos llevan a la muerte si no actuamos rápido. Uno es el TEPA, ¿sí? Y la otra es la dehiscencia de las suturas. La dehiscencia de la sutura debe ser una urgencia quirúrgica a la hora que sea. Si es a las 4 de la mañana que tengo un paciente con más de
20 de frecuencia cardíaca, hipotenso, oligoanúrico y el estrés respiratorio por un abdomen grave, le tengo que meter a cirugía. No me queda otra porque se me muere. Y otra causa por la que se me muere el paciente, más que por la cirugía, es por una embolia del pulmón. Y ustedes vieron que la cirugía general, en cualquier cirugía que ustedes ven, ¿cuánto este año hemos tenido pacientes con hidropacientes? ¿Sí? Entonces, la incidencia es altísima. Hay que saber buscarlas. Uno busca cuando sabe lo que quiere buscar, ¿sí? No es que son insuficiencias cardíacas. A mí me llama la atención en este hospital público, sí que estamos todos en formación, porque yo a pesar de que hace 17 años soy cardióloga y no me saquen la edad, no me importa, es un chiste, es impresionante cómo se desestiman a los pacientes. O sea, realmente vemos a pacientes graves que se quedan en sala, que se ven a las 4 de la mañana y son pacientes que a esa hora se deben tomar las decisiones. Porque si no se toma la decisión a las 4 de la mañana, es lo que nos pasa a nosotros en el piso de clínica médica, que como yo soy una de las primeras que llego a mi trabajo, de mis compañeras, yo me como todos los palos, ¿entendés? Porque la embolia de pulmón de las 4 de la mañana debe pasar a UTI y estar anticoagulada a las 4 y 5, ¿sí? Todos nos podemos equivocar, todos tenemos un muerto en el placar. Hay que darle bola a los pacientes, chicos, en realidad. Y cuando no sabemos, puede pasar que no sepas, tenés que recurrir a tu superior. ¿Tá? Yo esto se los digo no de la cirugía bariátrica, se los digo en la vida diaria, ¿tá? Porque a mí me toca hoy la posibilidad de venir y contarles, chicos, miren esto, un paciente que está taquicárdico, no es normal que esté taquicárdico. Para que ustedes sepan, la taquicardia de más de 100 latidos por minuto es uno de los criterios mayores de Framingham de insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, puede ser por un montón de causas. Puede ser por un fallo renal, puede ser por una hemorragia, puede ser por un TEPA, puede ser por una peritonitis, por un montón de cosas. Pero es la conclusión final. Para llegar al final, total le doy un LASIK, como hacen los residentes de primer año de clínica médica. Y con eso zafás, ¿entendés? Si yo a un paciente cualquiera le hago a las 4 de la mañana un LASIK, una Nebu y 500 de hidro, seguro que zafo hasta el otro día. Hasta las 8 de la mañana el paciente te vive, así de simple. ¿Tá? Porque son esas drogas mágicas que te hacen pedalear el paciente. Eso no quiere decir que el paciente no se te va a morir el otro día. La que sigue. La fuga o la dehiscencia de la sutura, esta es la más grave, es la segunda causa de muerte posterior a la cirugía luego de la embolia pulmonar y tiene altísima mortalidad. ¿Cómo se define? Por la fuga de material gastrointestinal a través de las suturas, ya sean mecánicas o manuales, que se utilizan para la confección del pouch y remanente, de la anastomosis gastro-yeyunal o de la anastomosis yeyuno-yeyunal. Debe evidenciarse por la extravasación del contraste, por el estudio radiológico, por el azul de metileno. La que sigue. La incidencia es hasta un 5%. Las fisiopatologías son secundarias a una alteración en la cicatrización normal del paciente. Por eso es tan importante estudiar el prequirúrgico del paciente, cómo están esas proteínas y todo el sistema inmunológico para ver que el paciente cicatrice bien. La otra causa más común, además de todo lo que es la cicatrización, es el aporte sanguíneo, es la nutrición de ese lecho quirúrgico, ya sea por la tensión de la anastomosis, por infección o por isquemia, por factores sistémicos que afectan la cicatrización. Y bueno, por suerte en la mayoría de los pacientes no lo vemos a este factor sistémico porque por suerte no han tenido quimio, ni radioterapia, ni tienen tratamiento con glucocorticoides, ¿sí? Ni tienen insuficiencia cardíaca, ni insuficiencia renal, ni enfermedad arterial oclusiva periférica.
Los factores que incrementan el desarrollo de la fístula son la edad, la superobesidad, las múltiples comorbilidades, la experiencia del cirujano, la evaluación intraoperatoria de la indemnidad de la anastomosis, es básica eso. Para eso ustedes saben que hay dos técnicas, la prueba neumática con la sonda orogástrica y la prueba de azul de metileno, y el uso rutinario de drenajes. Y en eso hay que remarcar que está muy bien que los pacientes queden con mucho tiempo los drenajes puestos. Yo por ahí los veo a los pacientes a los 15 días y todavía Luis no le sacó los drenajes. Es porque tiene dudas todavía para sacárselos, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces no, yo cuando lo veo ya recién me sacaron el drenaje y te vengo a ver a vos. Pero cuando le dejan los drenajes son porque tenemos riesgos de fístulas, de licencia, ¿estamos? Bien. El uso rutinario de drenaje ayuda al diagnóstico precoz de las hemorragias y permite en muchos casos el manejo no quirúrgico de las mismas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La salida del contenido gástrico intestinal a través de la sutura, ¿sí? Los signos tempranos son la taquicardia sostenida, la taquipnea, fiebre, el dolor abdominal, la leucocitosis, la disminución del ritmo de diuresis o la inestabilidad hemodinámica. Todo esto, chicos, que ven, la taquicardia de 120 latidos por minuto y el distrés respiratorios, son las indicaciones más sensibles de filtración de la anastomosis gastroentérica. Pero ¿saben qué? Les voy a decir la verdad. Esto, sáquenlo en la foto o grábenselo en la cabeza, porque este es un paciente que se está por morir de cualquier cirugía, no solamente la bariátrica, de cualquier cirugía que hayan hecho, de una cirugía pancreática, de una vesícula, de una apéndice, no creo, pero de cualquier cirugía que hagan grande, esos signos y síntomas es de un paciente muy grave. ¿Vamos? La que sigue. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, la utilización del estudio postoperatorio inmediato es de bajo rédito, no sirve, digamos, y no hay una detección precoz de la misma. Y bueno, con la tomografía, con el contraste, vemos las colecciones loculadas adyacentes al pouch gástrico y el líquido abdominal difuso y el débito del drenaje con los medios de contraste. El tratamiento es el lavado, el drenaje y el redireccionamiento de las fugas. Otras complicaciones tempranas puede ser la oclusión, es la falta de progresión del contenido gastrointestinal del proximal a distal, es la oclusión, como sabemos, es la oclusión intestinal normal. Puede deberse a las causas de oclusiones tempranas están relacionadas con adherencias, con vólvulos, con torsiones, con hernias internas. Otras causas menos frecuentes son eventación de los sitios de los trocánter, edema de las anastomosis y en el caso de cirugía abierta, además la eventación aguda o la evisceración. Tiene una incidencia hasta casi de un 10%, la oclusión. El diagnóstico es un dolor abdominal inespecífico, náuseas, vómitos, anorexia y distensión abdominal. ¿Se acuerdan los 4D? Y el tratamiento es la cirugía. Hemorragia. Bueno, de las hemorragias es lo que hablamos un poquito antes. Las hemorragias pueden ser a través del sitio de las suturas o puede ser por una gastritis hemorrágica, una úlcera, lesión de los órganos vecinos, desgarros mesentéricos. Puede presentarse como una hemorragia intraabdominal o intraluminal. La intraabdominal, los síntomas van a ser los que dijimos recién, de ese paciente grave, taquicárdico, hipotenso, oligoanúrico, con descenso de la gastrita. Y ahí tenemos la hemorragia intraluminal, se manifiesta como una hemorragia digestiva alta o baja, y la intraabdominal puede o no ser recogido por el drenaje.
Las incidencias de las hemorragias son bastante bajas, entre el 0,6 y el 4,4%. Hay factores relacionados que están directamente relacionados con la técnica quirúrgica. El diagnóstico son por los signos y síntomas que vimos recién. Y el diagnóstico lo hacemos por endoscopía, por arteriografía, cámara gamma, altamente sensible para las hemorragias, sobre todo las mesentéricas o por la TAC. Y acá tenemos dos formas de tratar, como toda hemorragia, ¿sí? No difiere de la hemorragia convencional en cirugía o en clínica médica. En un paciente descompensado inmediatamente debe ir a cirugía, en un paciente compensado controlamos el hematocrito, vemos si requiere de alguna transfusión, si el hematocrito cae por debajo, si la hemoglobina cae por debajo de 7, debe estar transfundido. Las complicaciones tardías, esto es lo que me había confundido de la estenosis de la anastomótica. Bueno, tienen una altísima incidencia, hasta un 27%, y pueden ocurrir antes de los 2 meses de la cirugía. Lo más común es que sea en la incidencia con sutura, cuando la sutura es circular, de 21 milímetros. El cuadro clínico es de intolerancia alimentaria y los vómitos. La estenosis, nosotros la podemos clasificar en 3 grados, en una estenosis leve, moderada y severa. Como ven ahí te dicen los diámetros, ¿sí? De los milímetros. Lo más importante es que el endoscopio tiene un diámetro de 10 milímetros. El diagnóstico se hace por endoscopía, ¿sí? Y el endoscopio tiene ese diámetro menor a 10 milímetros y el diagnóstico se hace cuando no se puede franquear la estenosis. Y el tratamiento de primera elección es la dilatación, que no debe ser mayor a 18 milímetros, porque ahí sí lo perforamos nosotros a esa estenosis. Oclusión intestinal, como vimos recién. Lo más importante es la prevención, ¿sí? Que es cerrar los defectos mesentéricos con sutura irresorbible. La que sigue. La enfermedad ulceropéptica, ya hablamos un poquito, se da hasta el 16%, tiene mayor incidencia en el postoperatorio inmediato, en los primeros 3 meses de la cirugía, que en el tardío. Está relacionado con el tabaquismo, con un pouch gástrico grande, con el consumo de AINES. Siempre se debe descartar la presencia de una fístula gastrogástrica. Y hay una evidencia contradictoria con respecto al Helicobacter pylori en la génesis de estas úlceras, pero de estas estamos de las complicaciones, no de lo que habíamos visto antes, porque vos me habías hecho esa pregunta. ¿Tá? Bueno, el tratamiento es como siempre de los factores de riesgos. Es raramente que se requiere una operación, salvo en los casos de complicaciones, de perforación, de fístulas o en pouch gástricos grandes o en casos de ser recidivantes. Agrandamiento del pouch. Se recomiendan estudios contrastados en el postoperatorio inmediato. El agrandamiento es un factor de riesgo para la enfermedad ulcerapéptica y en pacientes que pierden esa saciedad precoz, que se asocian a la reganancia de peso. Si existe reganancia de peso, siempre se sugiere investigar el diámetro anastomótico para una eventual revisión quirúrgica de ambos problemas. Fístulas gastrogástricas deben sospecharse cuando no hay un descenso de peso, cuando hay reflujo gastroesofágico y enfermedad ulcerapéptica, el diagnóstico por la endoscopía más que por el tránsito, la posible oclusión endoscópica de los trayectos fistulosos pequeños y operadores experimentados, y si no, se debe hacer la corrección quirúrgica. Litiasis biliar, pone todo.
Bueno, con respecto a la litiasis biliar no hay un consenso que hacer, yo ya se los había anticipado, depende del tipo de cirujano. La gran mayoría no hace una colecistectomía preventiva, ¿sí? Pero bueno, el tema está que el paciente baja 50 kilos de peso y después te viene a ver porque está de nuevo con dolores abdominales, con náuseas, con vómito, está con un cólico biliar y hay que operarlo de la vesícula. Así que nosotros, nuestro equipo de trabajo, le hace la colecistectomía en forma preventiva. La que sigue. Déficits nutricionales, ponelo todo que terminamos. Bueno, lo que ya les había dicho previamente, lo más importante es el déficit de la vitamina D, para que ustedes sepan. Vienen comprimidos que se dan de vitamina D, que no son buenos, chicos, porque lo que se absorbe sobre que tenemos un paciente que no tiene su íntegro en su tubo digestivo es muy poco. Entonces la vitamina D se da en forma intramuscular o sublingual, eso es efectivo. Las vitaminas B sí se pueden dar por vía oral o por vía sublingual. Y lo último es el hierro. ¿Estamos? Es dar suplementos de hierro que los damos por vía intramuscular porque por vía oral tienen muy mala tolerancia de por sí. Creo que no hay nada más. Hay malabsortivas. Ah, es para mí. Bueno, las complicaciones tardías de las malabsortivas son las úlceras de la neoboca y de la estenosis, tienen una alta incidencia. Para eso nosotros es como que yo no las tengo mucho en cuenta porque hacemos más profilaxis y no la vemos, ¿sí? Por eso la instauración de la posición de la cama. Primero, de las medidas básicas higiénico-dietéticas, ¿no? Del hecho de la ingesta y educar al paciente en la dieta. Segundo, el hecho de no acostarse o el decúbito que se tome después de por lo menos una hora después de haber comido, la instauración de los inhibidores de la bomba de protones, por supuesto sacar los factores de riesgo como el alcohol, el tabaco y de AINES, al menos por un tiempo, por lo menos por 3 meses después de la cirugía. Y la presencia de una úlcera de neoboca diagnosticada por endoscopía, el tratamiento es médico, no hay otra forma. ¿Estamos? La que sigue. La colelitasis, seguimos. Las complicaciones neurológicas. Las complicaciones neurológicas de por sí que aparecen son por los déficits vitamínicos que el paciente tiene previo a la cirugía. Por eso hacemos el dosaje nosotros de las vitaminas antes de la cirugía para darle los suplementos y que llegue en óptimas condiciones. No se olviden nunca que es muy difícil a un paciente poder recuperar cuando ya viene carente de algo si lo sometemos a esta cirugía. ¿Tá? Aparecen muchos síntomas neurológicos y esto se ve. Las parestesias, las parasparesias, el hormigueo aparecen. ¿Estamos? Son bastante frecuentes. Consecuencias de las cirugías. Bueno, los pacientes cambian su hábito intestinal. Lamentablemente tienen muchísima más diarrea y el resto son todas consecuencias de los déficits de absorción. La desmineralización ósea, la malnutrición proteica, la anemia que tanto hemos remarcado y la cirugía de revisión para complicaciones metabólicas. La que creo que ahí terminamos. Bien. Remarcarles esto, chicos, que la cirugía bariátrica en nuestro medio, no en otros lugares, es una cirugía electiva. El paciente debe ir a la cirugía, si bien no debe ser considerada así. La cirugía bariátrica en el mundo en general forma parte más del tratamiento de un diabético. ¿Sí? No es necesario ser hiperobeso para hacer esta cirugía. ¿Estamos? Pero forma parte del tratamiento del síndrome metabólico. Es decir, en nuestro medio electivo es una cirugía muy cara y debemos llevar al paciente en las mejores condiciones, ¿sí? Buscar todas las cosas para poder encontrar lo que hace que corregir y nada más. Eso es todo.